Muy buenas tardes, familia en la fe. En este día tan hermoso quiero compartir con ustedes algo que está en la palabra de Dios para nuestras vidas, llevándolo al plano de las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo, en este acuartelamiento en el cual estamos padeciendo, pero yo no lo llamo así como padeciendo, siempre lo llamo como una forma de mejor vida en la presencia del Señor. Hoy quiero que miremos algo, y es que Pablo era un hombre que cuando conoció del Señor tenía muchas revelaciones de lo que era la palabra de Dios. Pablo era un hombre que entendía lo que él estaba viviendo y lo que iba a vivir, porque Pablo, cuando era Saulo de Tarso, antes de tener el encuentro personal con Dios, con el Espíritu Santo, Pablo era un hombre inquisidor, perseguidor, maltratador, un hombre que se desvelaba por hacerle, según él, según su parecer, el bien a su iglesia, a la que él representaba. Pero era una manera de hacerle daño, era a los mismos cristianos, a los mismos seguidores de Jesucristo, a los mismos seguidores del Dios al que él seguía. Por eso Pablo, en cada uno de los apartes en los que Dios le dio la oportunidad de hablar, en todo lo que Dios le reveló a través de su palabra, Pablo dijo cosas muy sabias. Pero yo no quiero hablar de eso en este momento. Quiero hablar de dos situaciones que están en la Biblia. Es una situación de que siempre se ha dicho que todo acto tiene una consecuencia. Todo acto tiene una consecuencia. La Biblia dice que el que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más, porque es que el hurtar y el mentir tienen unos resultados funestos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no alcanzamos a entender la dimensión de lo que es hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Mirando a Adán y mirando a Eva, conociendo a sus dos primeros hijos, Caín y Abel, Adán y Eva, por su actitud y su comportamiento en el momento de caer en el estado del pecado, sino del pecado de llevarle la contraria a Dios, hicieron que uno de sus hijos matara al otro, porque no eran una pareja que aplicaban lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, que instruyamos al hijo o al niño en el camino para que aun cuando sea viejo no se aparte. Caso esencial y caso excepcional era la vida de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Isaac se casó con Rebeca y tuvo dos hijos. Su hijo mayor era Saúl y su hijo menor Esaú. Pero la preferencia de los hijos de Rebeca, el preferente era Jacob, porque era el menor. Y muchas veces nosotros como padres nos inclinamos por el hijo menor. O tratamos de que el hijo menor siempre le brindamos el mayor cariño, y el mayor pues ya está grande, ya se puede defender, dice uno. Y son cosas que uno siembra en el hijo que no le van a hacer bien en el día de mañana. Está uno llevando al hijo a una vida muy diferente a la del hijo que uno de pronto no se le acerca. Pero resulta que dice la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 27, dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú y su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guiso como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Uno como papá no puede poner condiciones para bendecir sus hijos. Uno como papá no puede decir a que mi hijo siembre para yo volverle a dar. Como papá yo tengo que bendecir a mis hijos. Como papá yo tengo que darle lo mejor a mis hijos. No puedo esperar que mi hijo haga algo para yo. No es que se lo vaya a ganar. Simplemente yo estoy en el deber de bendecir a mi hijo. Esté o no esté, haga lo que haga, bríndeme lo que me quiera brindar, y yo no puedo coaccionar a mi hijo de bendecirlo si él me da algo.
Y esa era la actitud de Isaac. Dice la Biblia que ya estaba viejo y ya estaba ciego porque no conocía. Y la única razón y contraparte que le puso a su hijo fue que fuera, tomara sus armas y cazara. Y le hiciera un guiso de lo que cazaba y se lo diera para comer, para poderlo bendecir. O sea, si Isaac no le daba de comer al papá en el momento, no lo iba a bendecir. Claro que tenía que bendecirlo. Claro que usted y yo tenemos que bendecir a nuestros hijos. Y usted y yo en este momento no podemos tener preferencia por uno u otros hijos. Los que tenemos más hijos, más de un hijo, no podemos tener preferencia del uno o por el otro. Porque ambos son hijos de las entrañas. Ambos nacieron en el corazón del Señor. Ambos son la bendición que Dios nos ha dado, que son los hijos. Pero resulta que Isaac tenía una buena intención, pero la mamá de Isaac y de Jacob, la mamá de Esaú y de Jacob, no tenía una buena intención, porque ella tenía preferencias por el hijo menor, que era Jacob. ¿Y usted sabe qué significa Jacob? El nombre de Jacob significa engañador, mentiroso, tramposo, engañador. Eso es lo que significa el nombre de Jacob. Yo creo que en lo que he vivido yo me he dado cuenta que ha sido el único nombre que ha sido puesto, tal cual. Tal cual, no el de la televisión, sino tal cual se lo merecía porque él le hacía honor a su nombre. Y resulta que la mujer siempre estaba ahí, Rebeca estaba ahí detrás de la puerta a escondida escuchando qué le decía Isaac a Esaú su hijo, que hablaba con él. Y escuchó lo que le estaba diciendo que hiciese Esaú. Esaú cogió su arma y se fue a cazar. Pero ella llamó a Jacob y le dijo: ven, Jacob, tu papá quiere que hagas esto, ¿por qué tú no vas un momentico al corral? Me traes 2 cabritos y yo hago un guiso y tú se lo llevas a tu papá. Y no, pero es que vaya, obedezca, escuche mi voz. Muchas veces nosotros hacemos que nuestros hijos escuchen nuestra voz y no hacemos que nuestros hijos escuchen la voz de Dios. Porque yo no puedo ejercer autoridad si no estoy bajo la autoridad de Dios. Cuando yo quiero aconsejar a un hijo, primero tengo que ir a la presencia de Dios para que sea un consejo sabio basado en lo que dice Dios, no en lo que digo yo. Porque lo más probable es que sin temor a equivocarme, los consejos que yo doy, sin temor a equivocarme, son de pronto buenos. Pero dice el Señor que sus pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Por lo tanto, el consejo de Dios para mi hijo tiene que ser mejor que el mío. Entonces, si yo sé que tiene que ser mejor que el mío, tengo que ir a la presencia de Dios para poder aconsejar a mi hijo bien. Y Jacob obedeció. Se fue, trajo los cabritos y se los entregó a la mamá los guisó y se los llevó al papá. Pero es que mamá, le dice Jacob, mamá, es que Esaú es velludo, yo soy lampiño. Esaú es velludo y yo soy lampiño. Tranquilo, no te preocupes, que yo sé cómo hacerlo. Fue, cogió la ropa de Esaú, se la puso a Jacob. Cogió el cuero del animalito que mataron y se lo puso en la piel, como fuera una piel de un hombre velludo. Pero es difícil que cuando usted está pegado de Dios, es muy difícil que cuando usted y yo estamos pegados, tomados de la mano de Dios, el enemigo nos engaña. Y Isaac trató por todos los medios de descubrir verdaderamente si era Isaac o no era Isaac. Porque lo primero que le descubre Isaac es la voz, que no es la voz de Esaú. ¿Eres Esaú? Dice, sí. Acércate. Y le tocó las manos y le sintió los vellos, pero era la piel del animal. Ya al ratico le dice, bésame, porque quería que se le acercara y él lo besó. Pero como Jacob tenía la ropa de Esaú puesta, pues él sintió el aroma de la ropa de Esaú y pensó que era Esaú. Hay muchas maneras de engañar. Hay muchas maneras de engañar y a veces yo creo que engañando voy a hacer lo mejor, antes por lo contrario. Muchos de nosotros a veces tratamos de engañar a Dios. Muchos de nosotros tratamos de engañar a la esposa, de engañar al esposo, de engañar a los hijos, de engañar a mis padres, de engañar a las personas con las que no puedo engañar. Y resulta que se fue Jacob feliz porque Isaac lo bendijo, pero regresó al rato, al tiempo, regresó Esaú con lo que el papá le había pedido y le trajo. Yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué usted?
¿Por qué usted? Es que no he sido yo. Bueno, listo. ¿No tienes otra bendición? No tienes otra bendición para que me des a mí, porque el interés de Esaú era que su padre lo bendijese. El interés suyo y mi interés es que Dios nos bendiga a nosotros. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para que Dios me dé la bendición? Ya yo no puedo hacer nada, porque todo lo hizo Dios con su Hijo Jesús en la cruz para bendecirme. Todo lo hizo Dios con Jesús en la cruz para bendecirme a mí. Por lo tanto, yo no puedo engañar, ni ser engañado, ni engañar a nadie. Pero resulta que Jacob se fue y le dice Esaú a la mamá: lo único que a mí me da tranquilidad es me va a dar tranquilidad cuando se muera mi papá. Después, en el luto de mi papá, voy a matar a Jacob. Porque se sintió engañado, se sintió violentado en sus principios, se sintió violentado en su primogenitura. Se sintió violentado en lo que el papá le había dicho que le iba a hacer. Pero la mamá, más astuta, le dice a Jacob: vete para Harán. Allá está Labán, mi hermano. Y te quedas allá un tiempo hasta que le pase la rabia a Isaac. Cuando le pase la rabia a Esaú, tu hermano, yo te mando a buscar. Cuando ya pase todo, yo te mando a buscar. Ese era el hijo de su preferencia. Jacob era el hijo de la preferencia de Rebeca. Pero se fue Jacob para allá, para donde Esaú. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 29, en los versículos del 1 en adelante. Pero vamos a llegar al versículo, en el versículo 1. Dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Era difícil. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Empezaron a mirar que a ese pozo iban a abrevar todos los animales de ese contorno, de esa región. Pero no quitaban la piedra del pozo hasta que no estuviesen todos reunidos. Porque es que tenían que beber todos por igual. Siempre tiene que haber una equidad. Siempre tiene que haber un punto de partida igual para todos. Todos los atletas, cuando van a arrancar, están en la misma raya. Y termina el primero que llegue a la raya final. Entonces, estos llevaban el ganado, llegaban las ovejas y se reunían, pero faltaba uno. Dice: no podemos abrir hasta que falte uno. Pero mire quién llegó a ese lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, escuche esto, lo que dice Jacob. ¿Cómo se les mete Jacob a la gente? Hermanos míos. Le dice Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Era la tierra donde Rebeca, su mamá, lo había mandado a que se escondiese en la casa de su tío Labán. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Raquel, la hija de Labán, era la pastora. Era la encargada de llevar el rebaño a ese pozo, que llaman el pozo de Jacob, para que los animales se abrevaran allí. Una mujer. Pero como Jacob siempre tuvo la malicia del mal, tuvo la malicia de hacer maldad, se quedó mirando a Raquel. Y dice la Biblia: y él le dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas.
Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó los rebaños de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Con una actitud de esa que puede pensar usted, que es una persona con un buen corazón, que es una persona, me imagino, que puede tener una buena y mejor intención, pero en el corazón de Jacob siempre existió el engaño. Mi mamá siempre me decía a mí: mijo, hacer como te hacen no es pecado. Y muchas veces a mí me da rabia cuando a mí me hacen, pero quizás no me doy cuenta lo que yo he hecho atrás. Cuando comencé hablando les hablé de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor, era un hombre que maltrató a los cristianos y él se creía el mejor cristiano. El que no caminaba por donde él quería era un hombre maltratado, una persona maltratada. Pero Dios le reveló a Saulo de Tarso, a Pablo, cuando ya se convirtió, mucha sabiduría. Era un hombre que sabía lo que le pasaba al que engañaba. Era el hombre que sabía lo que le pasaba al que hacía las cosas mal, porque él hablaba con su propia vida, hablaba con lo vivido, con lo que estaba viviendo en esos momentos, con lo que había pasado en su vida. Dice el versículo 10: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y le removió la piedra de la boca del pozo. Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre. Óigase bien, que él era el hermano de su padre cuando era un sobrino. Jacob siempre trató de engañar y se metió por el lado más débil de las personas para tratar de engañarlo. ¿Cómo llegó? Hermanos, con la confianza, muy confianzudo cuando llegó. Hermanos, ¿de dónde son? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? Y cuando vio, dice: y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y le trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Pero había una ley de que no podían casar a la hija menor antes de casar a la mayor. Y listo, llegó la boda. Labán le dijo: sí, listo, para casar a mi hija con uno de este pueblo, mejor la caso contigo. Llegó la boda, se emborracharon y se acostaron, y llegó la oscuridad y le llevó a la hija. Pero cuando despertó Jacob, a la mujer que se había llegado, era la hija mayor. Era la que describe la Biblia, que tenía la vista, la mirada como muy triste, sí, era como una mirada desviada, quizás digo yo acá, pero quizás como tenía la mirada. ¿Qué rabia le dio a Jacob? Porque lo habían engañado. Fue engañado también, al igual que lo engañó a su hermano Esaú, al igual que engañó a la gente. Así vivía engañando a todo el mundo, pero cosa dura cuando a uno lo engañan después de que uno engañó. Por ahí dicen que el proverbio chino dice que ningún cura se acuerda cuando fue sacristán. Jacob no se acordaba de lo que él había hecho y se enojó porque lo había engañado su tío. Y dice así:
Labán respondió, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Por eso, cuando a mí me decía mi mamá, hacer como te hacen no es pecado. La Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente, pero eso no quiere decir que yo tome venganza. Porque dice el Señor que la venganza es de Él. Que yo no tengo para qué pelear porque la venganza es de Él. Que yo tengo que vivir y estar quieto y reposadamente. De Él es la venganza, yo para qué voy a pelear. Pero resulta que Jacob sí se enojó. Y quería tanto y estaba tan enamorado de Raquel que le dijo, no, vuelvo y te trabajo otros 7 años. Vuelvo y te trabajo otros 7 años. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? ¿Por qué empecé hablándole de Saulo de Tarso? Porque mire lo que dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Gálatas. En la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, dice la Biblia algo. Mucha sabiduría tenía Saulo de Tarso cuando reveló esto. ¿Por qué usted no debe engañar? ¿Por qué usted no puede hacer daño? ¿Por qué usted no puede hacer el mal? Recuerde que todo acto tiene una consecuencia. Y la vida es como un boomerang. Que todo lo que usted le tira a la vida se lo puede devolver a usted. Haga bien. Vive en paz. Sirva a la gente. Ame a la gente. Cuando el Señor dice, amaos los unos a los otros. No guarde rencor, porque dice, airaos, pero no pequéis. No es que no haga las cosas, ni que no diga las cosas. Diga las cosas y hágalas con amor y en amor. Pero Pablo, ¿qué decía? Decía Pablo en el libro de Gálatas, para que oremos, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué le pasó a Jacob? Engañó la primogenitura de su hermano Esaú para tomar beneficios, porque él de pronto no sabía lo que iba a pasar, porque él quería pasarse la vida de engaño en engaño, haciéndole mal a la gente cuando se vestía de tranquilo y de paz, pero le hacía daño a la gente. Pablo lo decía muy claro, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quieres cosechar de tus hijos? ¿Qué quieres cosechar de tu esposa? ¿Qué quieres cosechar de tu esposo? ¿Qué quieres cosechar de los amigos, de las amigas? ¿Qué quieres cosechar de la gente que te rodea? Haz lo mismo. Haz lo mismo. No pagues mal por bien, antes por lo contrario. La Biblia dice que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Pero no trates de hacerle daño a nadie ni de engañar a nadie, porque mañana se le puede voltear la torta. Yo quiero invitarlo a que oremos, a que le demos gracias a Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta noche. Nosotros, tus hijos, bendecimos su nombre. Te exaltamos, te damos la gloria y la honra. Te damos muchas gracias por la enseñanza que nos das esta tarde a través de tu palabra. Porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es la espada de dos filos. Señor de los cielos, te damos muchas gracias. Gracias, papito Dios. Permite que nuestro corazón siempre esté tomado y lleno de ti, papito santo, para no engañar y para no ser engañado, Señor. Gracias por esta noche. Bendice la vida de cada involucrado en esta iglesia. Bendice la vida de este tu pueblo, Señor. Que tu nombre sea grabado y guardado en medio de la alabanza. Que este pueblo te honre, que este pueblo te bendiga. Que este pueblo, Señor, que es el pueblo que tú escogiste, sea un pueblo que se llene de tu presencia, de tu amor y tu misericordia. Bendice al dador alegre, Señor.
Bendice la obra de sus manos. Bendice, Señor, el fruto de su trabajo. Bendice su alacena, su arteza de amasar, su granero y su canasta. Bendice su nevera. Bendíceles en el entrar y en el salir. Bendíceles en el acostar, en el reposar y en el levantar. Bendícele, Dios, por lo que son tus hijos. Bendícele, Dios, por el ejemplo que le puedan dar a sus hijos, Dios. Te amamos, Dios. Te bendecimos y te exaltamos. Te ruego, Padre, ahora que te quedes con nosotros y que nos sigas bendiciendo el resto de este tiempo, Señor. Gracias por todo este día, Señor. Gracias por lo que nos has dado hasta hoy. Gracias porque tu bendición está durante todo este mes de julio. Gracias, Señor. Acompáñanos, Dios. Quita la enfermedad de los que puedan estar enfermos. Quita el dolor. Quita la tristeza. Quita el miedo. Quita el temor. Desata toda atadura y libera a tu pueblo, Señor. Quita, Señor, de en medio de tu pueblo cualquier aguijón, Señor. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros el resto de esta noche. A ti te alabamos y a ti te bendecimos, Señor. Te rogamos que te quedes con nosotros el resto de la noche. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.